Accediendo a gentiles pedidos, comenzamos la monografía titulada El fratricidio inaugural y los comentarios eruditos. Hay en distintos escritos rabínicos unos datos laterales acerca de la muerte de Abel que son interesantes. La disputa clásica entre Caín y Abel tuvo que ver con una oblación. Caín hizo a Dios una oblación de los frutos del suelo, y Abel ofreció a los primogénitos de su ganado. Y según parece, Yahvé miró con ojos más propicios a Abel y a su sacrificio. Dios en realidad tenía una buena razón para considerar propicio el homenaje de Abel, porque Abel había elegido el mejor cordero de su rebaño, y Caín, en cambio, se había notado con unas pocas semillas y no muy buenas sobre el altar. Entonces, Caín, indignado por el favor divino a su hermano, agarró un palo y lo liquidó a Abel. Algunos dicen, sin embargo, que la disputa se produjo por la división de la tierra entre los hermanos. Se habían adjudicado todos los suelos a Caín y todas las bestias a Abel. Ambos acordaron que ninguno reclamaría las posesiones del otro. Tan pronto quedó concluido el pacto, Caín, que estaba labrando un campo, le dijo a Abel que sacara sus bestias de sus tierras. Cuando Abel replicó que no perjudicarían su labranza, Caín tomó un palo, el mismo del inciso anterior probablemente, y lo mató. Otros afirman que Caín dijo en tono poco razonable, que es un tono que no sabría impostar. En realidad lo poco razonable suelen ser las palabras o las argumentaciones, pero no el tono. Digo yo y me desdigo luego porque desde luego hay un tono que denota una escasa razonabilidad, la voz demasiado aguda, un descontrol en las impostaciones, revelan también, sin necesidad de llegar a oír las palabras, que una persona está loca. Por ejemplo, no es lo mismo decir Yamila venía adentro, cosa que puede decir una persona bastante razonable, que Yamila venía adentro, lo cual denota que la persona que profiere esos términos ha perdido la razón, evidentemente. Bien, pero más allá de la discusión acerca de quién ha perdido la razón y cómo saberlo, repetiré que Caín dijo en tono poco razonable que Abel no podía pisar el suelo porque Dios se lo había asignado a él. Le indicó que se elevara en el aire y que permaneciera allí. Esto no parece poco razonable, sino por el contrario, muy razonable. Abel le respondió entonces que Caín se desnudara porque sus ropas estaban sacadas de los rebaños que le pertenecían. La respuesta de Abel es débil, porque efectivamente es posible sacarse toda la ropa y en cambio permanecer en el aire no. Hágase la siguiente experiencia. Trátese primero de sacarse toda la ropa y luego de permanecer suspendido en el aire. Se verá cómo es muy hacedero el primer asunto y absolutamente imposible el segundo. De ahí que la petición de Caín tiene mucha más fuerza que la de Abel. La de Abel es mala respuesta. Ante una petición imposible, la respuesta adecuada es otra petición imposible. Digo yo que he tomado partido por Caín, sí, ya veo, desde que comenzó la charla. El caso es que Abel le dijo, si yo tengo que permanecer en el aire, entonces vos desnudate, porque tus ropas están sacadas de los rebaños que ciertamente me pertenecen. Nuevamente la historia termina igual, ¿no? Caín se indigna y mata a su hermano de un palazo. Hay otra versión que quedó fuera de las escrituras en la que se sostiene que los hermanos discutieron por el amor de la primera Eva, a la que Dios había formado para ser compañera de Adán y que él había rechazado. Pero todavía hay otras historias. Se ha dicho que el primer acto de amor entre Adán y Eva
produjo al menos 4 hijos. Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Parece que cuando los hermanos tuvieron edad de casarse, Adán dijo que Caín tomara a Kelimat, que era la hermana gemela de Abel, y que Abel tomara a Lebuda, discúlpeme usted, que era la hermana gemela de Caín. Pero Caín en realidad deseaba casarse con su propia hermana gemela, que era más hermosa, como si la otra no fuera también su hermana, sí, digo yo. Y Adán le advirtió que eso era pecado. Una visión muy particular del incesto, le digo. Bueno, estábamos en un momento inaugural del mundo y sus reglas, y entonces tenemos que ser un poco elásticos con el asunto del incesto, porque si no, no hay humanidad. Bien. El caso es que Caín se puso fulo porque Abel se iba a quedar con la que a él le gustaba y volvió a tomar un palo y volvió a matarlos. Pero más allá de todas estas disputas posibles, que siempre terminaban con la muerte de Abel, también las peripecias posteriores a la muerte de Abel son variadas. Cuentan que el espíritu de Abel escapó de su cuerpo, pero no pudo hallar refugio en el cielo, que todavía no estaba terminado. Ninguna otra alma había ascendido todavía, ni tampoco en el infierno, donde sucedía lo mismo. Es decir, que todavía no estaban terminadas las instalaciones celestiales e infernales. Por ese motivo, el alma de Abel se quedó revoloteando por las cercanías que iba a hacer. Su sangre permaneció burbujeando e hirviendo allí donde había sido derramada. En todo ese lugar siguen sin crecer hierbas ni árboles. Cuentan que Dios percibió en Caín algo parecido al arrepentimiento. Por eso le permitió vivir, aunque como un proscrito. Donde quiera que iba, la tierra se estremecía y las bestias salvajes temblaban y trataban de devorarlo. Los castigos que recibió Caín fueron 7. Primero, un cuerno vergonzoso le creció en la frente. Segundo, el grito fratricida resonaba en los valles a su paso. Caín caminaba por los valles y oía el siguiente grito: ¡Fratricida! Porque lo estaban cargando. Claro, supongo yo que el grito sería de otro orden. Sí. Fratricida. Tampoco. No dice aquí el tono, pero usted ha proferido un grito de cancha y colectivo, y el mío es el grito oculto de alguien que le está diciendo al que pasa un mote que al otro le molesta. Por ejemplo, supóngase que a usted le dice pata en catre. Entonces se va caminando y alguien, ocultándose, le grita ¡pata en catre! Bueno, ninguna de las dos entonaciones sirven para los paseos de Caín. Vaya a ser, será un tono dramático y teatral. El tercer castigo: una perlesía, es decir, una debilidad muscular acompañada de temblor, lo hacía agitarse constantemente. 4. Tenía un hambre voraz que nunca se saciaba. 5. La decepción acompañaba todos sus deseos. 6. Una perpetua falta de sueño lo aquejaba. Y 7. Ningún hombre le ofrecía su amistad ni le daba muerte. Padezco todas esas cosas. No habrá matado a su hermano con un palo usted, ¿no? Espero que no. Se ha dicho que la tierra bebió la sangre de Abel, pero se negó a aceptar su carne. Cada vez que Caín intentó enterrar el cadáver de su hermano, la tierra lo devolvía a la superficie. Dicen que la tierra exclamó: no recibiré ningún cuerpo hasta que la arcilla con la que se formó Adán me haya sido devuelta. Es decir, hasta la muerte de Adán. Al oír eso, Caín huyó, y los arcángeles Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael colocaron el cuerpo de Abel sobre una roca y allí permaneció muchos años sin corromperse. Cuando Adán murió, los arcángeles pudieron enterrar a Abel sin inconvenientes. Yahvé le permitió a Caín descansar por un tiempo de sus castigos y construir una ciudad.
La llamó Enoc, en honor a un hijo que había tenido con Temech. Dicen que Caín no cambió siquiera luego de los castigos de Dios. Todavía cedía a la lascivia, amasaba riquezas y vivía con lujo. Dice Robert Graves, su invención de las pesas y las medidas acabó con la sencillez de la humanidad. Caín fue también el primer hombre que rodeó los campos con mojones y construyó ciudades amuralladas en las que obligó a establecerse a los suyos. El espíritu de Abel, aunque enterrado, siguió sin encontrar descanso. Sus lamentos se oyeron en el cielo y en la tierra durante siglos, hasta que Caín y sus esposas y sus hijos estuvieron todos muertos. En el Génesis se indica que Caín sintió celos porque la oblación de Abel había sido preferida a la suya. Los antiguos comentaristas creían que se debía encontrar alguna explicación a la preferencia de Dios por la ofrenda de Abel, o si no algún motivo distinto a los celos para explicar el asesinato. Claro, no estaban dispuestos a admitir que Dios podía haber obrado arbitrariamente, negando al primogénito, que era Caín, la precedencia debida por ley y favoreciendo a un hijo menor, como un caudillo patriarcal podía favorecer al hijo de su esposa más bella. Y ahí está la preferencia de Jacob por José, un hijo menor, ¿no?, que es uno de estos casos. Y cómo los hermanos conspiran para matarlo, ¿no? Pero también pienso en el propio Jacob con su hermano Esaú. Jacob también usurpa de algún modo la primogenitura, ¿no? Bien. Pero estas son, digamos, no la historia oficial, sino historias laterales, explicaciones apócrifas de esta primera y dramática historia de los hermanos Caín y Abel. También hay explicaciones ebemeristas con respecto a la agricultura y la ganadería y cómo ambas actividades chocaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a Germán Hesse, Alejandro, que en Demián, al igual que usted, tiene una explicación que toma partido por Caín, y a las hermanitas gemelas. A las gemelas, a las supuestas gemelas que nacieron también junto con Caín y con Abel, que después no encontraron mucho sitio. Bueno. Y al pobre Adán, ¿no? Para un padre siempre es malo que sus hijos anden peleando. Adán, que está enterrado, como sabemos, en la cueva Macpela, ahí junto con unos cuantos en realidad. Bien, hemos buscado una ilustración musical acorde con la historia que acaba de relatarse, y el discotecario nos aconsejó el tango Primero Yo, ya que se trata de un suceso inaugural. Es el primer fratricidio, y Caín resolvió no esperar a que otro se le adelantara. En realidad lo primero que sucedió entre dos hermanos fue que se produjo el fratricidio. Fue necesario avanzar un poco en el tiempo para que alguna vez dos hermanos no se mataran. Entonces, Primero Yo tiene, según el discotecario, una connotación cainita. Escucharemos la versión de Edmundo Rivero ahora mismo. Adelante.